Hola, mi nombre es Sara Lara Eugenio y voy a hablarles de cromatografía. Cromatografía. En el contenido veremos el fundamento, que es la descripción del significado de cromatografía, la clasificación, donde veremos los tipos de cromatografía, la historia, la evolución de la cromatografía, aplicaciones y ejemplos, que son ejemplos de la vida cotidiana. Cromatografía. La palabra cromatografía proviene del griego croma y grafo, que significan respectivamente color y escribir o registrar, que se traduce como escritura de color o registro de color. La definición dada por la IUPAC. La cromatografía es un método de separación en el cual los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es estacionaria, mientras que la otra se mueve en una dirección definida. La cromatografía es una técnica física de separación, basada en la distribución diferencial de los componentes de una mezcla entre dos fases, estacionaria y móvil. Cuando son arrastrados por la fase móvil que se desplaza en contacto con y a través de la fase estacionaria, la combinación de dos efectos, el arrastre de los componentes por la fase móvil y su retención por la fase estacionaria, con transferencia repetitiva de los componentes entre ambas fases, conduce a su separación por migración diferencial de los mismos. Este método puede cumplir dos funciones básicas que se excluyen mutuamente. La primera es separar los componentes de la mezcla. Esto es con la finalidad de obtenerlos más puros y que puedan ser usados posteriormente. Es la etapa final de mucha síntesis. Y la otra es medir la proporción de los componentes de la mezcla. Es con finalidad analítica. En este caso, las cantidades de material empleadas suelen ser muy pequeñas. Referente a terminología, está la columna cromatográfica, que es un tubo de vidrio o de metal que contiene un sólido activo, sorbente o fase estacionaria, que es la columna más la fase estacionaria. El término generalizado sorbente se puede usar en lugar de la absorbente e incluye líquidos intercambiadores iónicos, etc. La fase móvil es el fluido que arrastra a los analitos a través de la columna y del sistema cromatográfico. Puede ser un gas, un líquido u otros fluidos como fluido supercrítico o subcrítico. La fase estacionaria es la fase que retiene a los analitos mediante interacciones intermoleculares en función de su superficie. A mayor superficie, mayor retención. La distribución de la fase estacionaria. La fase estacionaria se puede distribuir en el interior de una columna o tubo, dando lugar a una cromatografía de columna. El sistema cromatográfico es la combinación de la fase móvil y columna cromatográfica. La inyección. La muestra se aplica en forma de zona estrecha, es inyección puntual, en la columna y se arrastra con la fase móvil. Flujo. Es el caudal de fase móvil, volumen sobre tiempo. Desarrollo del cromatograma. Es el modo mediante el cual se obtiene el cromatograma. El cromatograma es la representación gráfica de la respuesta del detector en función del tiempo o del volumen de fase móvil. Y por último, los picos cromatográficos. Son las zonas resultantes de la separación en las que se encuentran los solutos separados. Se dispone de diferentes métodos para arrastrar la muestra a través de la columna, mediante la fase móvil con objeto de desarrollar el cromatograma. Se dispone de diferentes métodos para arrastrar la muestra a través de la columna, mediante la fase móvil con objeto de desarrollar el cromatograma. Todos se encuentran. Elusión. La muestra se inyecta en la fase móvil de forma que su perfil sea lo más estrecha posible y se rastrea a través de él mediante el paso continuo de fase móvil, siempre pura, que posee menor afinidad por la fase estacionaria que cualquiera de los analitos de la muestra. A poder de elusión constante.
El poder de elusión representa la capacidad de la fase móvil para arrastrar los analitos, perturbando su interacción con la fase estacionaria. A poder decreciente, cuando la polaridad de los analitos de la muestra es muy diferente y por lo tanto su afinidad por la fase estacionaria también lo es. Se aumenta el poder de elusión con el tiempo, denominándose modo de elusión de gradiente. El análisis frontal, la muestra que contiene solutos con capacidad para retenerse en la columna, se pasa continuamente a través de la misma columna. Se satura en primer lugar con el soluto menos retenido, que será el primero en salir de la columna. A continuación, se satura en el segundo componente menos retenido saliendo de la columna, mezclado con el primer componente y así sucesivamente. Y por último, el desplazamiento. La muestra se coloca también en cabeza de columna, en forma de banda estrecha, pero a diferencia del desarrollo mediante elusión, la fase móvil posee mayor afinidad por la fase estacionaria que cualquiera de los analitos de la mezcla. Ahora veremos la clasificación de las técnicas cromatográficas. Las distintas técnicas pueden dividirse según cómo esté dispuesta la fase estacionaria. Se divide en cromatografía plana y en cromatografía en columna. En la cromatografía plana, la fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o sobre un papel. Estas se dividen a su vez en dos, en cromatografía en papel y en cromatografía en capa fina. La que es en columna. La fase estacionaria se sitúa dentro de una columna, según el fluido empleado como fase móvil. Esta se divide en cromatografía de líquidos, de gases y de fluidos supercríticos. Cromatografía en papel. Es un proceso muy utilizado en los laboratorios para realizar análisis cualitativos, ya que, pese a no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento. Del lado izquierdo vemos una imagen. Ese es el ejemplo de cromatografía en papel. Es obtenida de hojas de espinaca con un disolvente orgánico. Pasos para la cromatografía en papel. En una tira de papel filtro se deposita la muestra en un extremo, colocando pequeñas gotas de la solución y evaporando el disolvente. Luego, el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por capilaridad. Luego se coloca la tira de papel verticalmente, con la muestra de abajo dentro de un recipiente que contiene fase móvil en el fondo. Después de unos minutos, cuando el disolvente deja de ascender o ha llegado al extremo, se retira el papel y se deja secar. Si el disolvente elegido fue adecuado y las sustancias contienen color propio, se verán las manchas de distinto color separadas. Cuando los componentes no tienen color propio, el papel se somete a procesos de revelado. Cromatografía en capa fina. La cromatografía en capa fina es una técnica cromatográfica que utiliza una placa inmersa verticalmente en un eluyente. La placa cromatográfica es estacionaria polar. Comúnmente se utiliza sílica gel adherida a una superficie sólida. La placa consiste en una fase. La fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa. Puede ser de vidrio, aluminio u otro soporte. Elección del eluyente para cromatografía de capa fina. Los eluyentes están acomodados en orden creciente de polaridad, comenzando por éter de petróleo, éter dietílico, ciclohexano, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, piridina, cloroformo, diclometano, benceno, etanol, metanol, agua y ácido acético. Ejemplos: cromatografía en capa fina de B-carótenos y tinta negra siendo separada en una placa de cromatografía en capa fina. Cromatografía de líquidos. Entre las técnicas cromatográficas cuya fase móvil es un líquido, la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC es la más utilizada. Esta técnica deriva de la evolución de la cromatografía preparativa en columna. Instrumentación general de la cromatografía HPLC. Un cromatógrafo de líquidos consta de una serie de elementos indispensables.
normalmente constituyendo módulos con funciones bien definidas. Elementos de un cromatógrafo. Los elementos indispensables de un cromatógrafo de HPLC son sistema de suministro de fase móvil, sistema de inyección de muestra, columna cromatográfica y detector. Cromatografía de gases. En cromatografía de gases, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de la columna cromatográfica. La elusión se produce por el flujo de la fase móvil gaseosa. Descripción del equipo. Los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases son fuente de gas, sistema de inyección, horno y columna cromatográfica, sistema de detección y sistema de registro. En la siguiente imagen podemos ver más de cerca la descripción del equipo, donde se encuentra trampa de oxígeno, válvulas de regulación, gas de apoyo, las columnas, el horno, la jeringa y el inyector, el electrodo colector, amplificador, los gases de la llama, los tratamientos de datos y el registro. Gases portadores. Los gases portadores utilizados en cromatografía no afectan, en principio, a la separación, ya que no tienen ninguna influencia sobre los procesos de sorción, desorción o de partición que se producen en la columna, por lo que no afectan a la selectividad de esta. De cualquier forma, los términos de difusión en la fase móvil de la ecuación de Van Deventer sí dependen de la naturaleza del gas portador, por lo que las curvas de AEPT serán ligeramente distintas para cada tipo de gas, lo que a su vez influirá sobre la velocidad óptima de la fase móvil y en consecuencia sobre los tiempos de análisis. Cromatografía de los fluidos supercríticos. La instrumentación empleada en la cromatografía de fluidos supercríticos es similar a la de cromatografía de líquidos, aunque debe incorporar un horno termostato, similar al de la cromatografía de gases, para controlar con precisión la temperatura de la fase móvil, y un restrictor o un sistema de contrapresión, que sirve para mantener la presión de la columna en el nivel deseado y para convertir el eluato a gas y arrastrarlo al detector. Historia de la cromatografía. Fechas importantes. En 1850 se estudió el análisis por capilaridad en papel. En 1892 se usó la separación en columna en tubos de Kaolin usados para la separación de cloruro de hierro 3 y sulfato de cobre pentahidratado. En 1906 Sweet inventó la cromatografía en columna con el uso de solventes puros para desarrollar un cromatograma. Usó solventes suaves para resolver una mezcla de pigmentos. En 1938 se introdujo la cromatografía líquida o fluida. Así se extendió las aplicaciones de la cromatografía a sustancias sin color. En 1938 se describió el uso de la capa fina de aluminio extendida sobre un vidrio. En 1939, Brown fue el primero que usó la cromatografía circular en papel. En 1941 se introdujo la cromatografía por partición en columna. En 1951 se introdujo la cromatografía de capa fina, como se practica ahora. En 1952 se desarrolló la cromatografía de gas. En 1964 se desarrolló la cromatografía de permeación en gel. La cromatografía de gases es el método más aconsejado para separar y analizar compuestos orgánicos volátiles. El punto de ebullición es menor de 250 grados Celsius. Algunas de las aplicaciones son análisis de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. Detectar la naturaleza de los compuestos, análisis de pesticidas organoclorados, análisis de compuestos orgánicos, análisis de gases inorgánicos en muestras de aire. Aplicaciones de la cromatografía.
control de calidad de pureza de solventes como alcohol etílico anhídrido, tolueno, xileno, benceno, determinación del contenido de principio activo en un medicamento. En fábricas de adhesivos, pegamentos, pinturas, para controlar que el producto terminado lleve las cantidades indicadas de solventes, humectantes, colorantes, gomas, resinas, poliuretanos, secantes, rellenantes, esponjantes, suspensores y emulsificantes. En investigaciones policiales o forenses resulta una herramienta muy útil para el análisis de muestras, y en fábricas de alimentos para el control de calidad de productos terminados y materias primas, tales como proteínas, aromatizantes y determinación de colorantes. Muchas gracias por su atención. Con esto damos por concluido el video.